Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de platicar sobre cómo se ha visto la logística y con estas personas que están viendo una forma distinta de mover la logística en México. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Jaime Tabachnik, CEO y cofundador de Solvento. Jaime empezó su carrera profesional en la construcción, pasando por diferentes financieras, Venture Capital y ya hace casi 4 años que empezó Solvento, dedicada al financiamiento, automatización de procesos de pago en la logística. Y ya nos platicarás un poco más a detalle, Jaime. Bienvenido. Gracias por asistir el día de hoy a Neuron Logistics Talks. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Isaac. Encantado de estar aquí. Claro, con mucho gusto. Y para empezar, de forma conceptual, me gustaría preguntarte para ti qué es el cambio. Pues el cambio significa de forma literal que haya una modificación en cualquier situación que lleva comportándose de cierta manera por un tiempo determinado. Entonces, eh, creo que la clave está en entender que los seres humanos somos adversos al cambio, ¿no? Claro. Y nuestro cerebro y cuerpo está wired para ahorrar energía y porque los cambios requieren de esfuerzo y energía. Pero eso es lo que significa para mí el cambio, es cuestionarnos y verdaderamente modificar la forma en que estamos haciendo las cosas. Y en este sentido es inevitable, ¿no? Para sobrevivir es inevitable. Para sobrevivir en el sentido literal y también como negocio, como empresario y como persona. Claro. Pues, Jaime, tú lo has vivido mucho dentro de tu carrera y me gustaría escuchar un poco cómo empieza y cómo nace Solvento, qué necesidad buscaban cubrir y cómo se ha cambiado este sentido a lo largo de los años. Mira, Solvento sí es una de esas historias que nace un poco accidentalmente. Yo la mayor parte de mi carrera la hice en un negocio familiar de distribución de material eléctrico y yo circunstancialmente hice la carrera del lado logístico. Empecé siendo encargado del centro de distribución y hice varios proyectos en donde implementamos tecnología para optimizar procesos. Los últimos 2 años los pasé muy involucrado en eficientar los procesos de transporte y distribución, entregas a clientes, entregas entre almacenes, del centro de distribución a tiendas. Y aquí es donde me di cuenta y empecé a aprender en qué consiste el transporte. Tuve la suerte de tener experiencia tanto con una flota propia y aprender lo que conlleva tener una operación con flota propia, con operadores, con consumo y control de combustible y al final administración de una flota. Y también teníamos que creo que ya la mayoría de las empresas para eficientar la operación también tenemos que recurrir al mercado externo y a la subcontratación o contratación de empresas de transporte terrestre. Y aquí es donde tuve mis primeras experiencias pagándole a proveedores de transporte. Y por sentido común, cuando tú contratas un servicio y cuando no ves con tus propios ojos que el servicio se hizo, necesitas como proceso de pago. Y normalmente los departamentos de finanzas o tesorería te piden evidencias. Oye, para ver si el servicio realmente sucedió, se ejecutó y lo que se contrató se consumió y se debe pagar. Y entre más volumen tienes de contratación de servicios, como servicios de transporte, que al final del día un servicio no es tangible como inventario. Entonces, se tienen que tener otras formas o procesos para validar y para evidenciar que estos servicios se deben de pagar. Y pues, tuve yo mis primeras experiencias manejando estas evidencias de entrega. Es un concepto
que en la industria del transporte se maneja transversalmente. Todo mundo conoce lo que es una evidencia de entrega o en inglés Proof of Delivery o POD. Ese concepto es de los conceptos más importantes en el mundo del transporte porque es lo que detona el flujo de la lana. Es un cheque en blanco. Sin tu POD no cobras, sin tu POD no arranca el proceso de liquidación y para que los transportistas puedan cobrar o recibir la lana de su servicio. Y de hecho, yo me acuerdo, una de mis primeras chambas fue yo personalmente revisar que todas las facturas de transporte estén de acuerdo a los servicios que habíamos contratado y planeado. Y en esos momentos todavía no existía la regulación de la carta aporte nueva que limita a los transportistas a hacer una factura por flete o por servicio. En ese momento nos llegaban, teníamos ciertos proveedores que hacían varios servicios durante cierto periodo y nos mandaban facturas donde incluían todos estos servicios, con sus orígenes, con sus rutas. Entonces yo tenía que revisar varias páginas, compararlo con la planeación y me llegué a dar cuenta de discrepancias, errores que reclamábamos, hacíamos disputas, pero de lo que principalmente me di cuenta que es el trabajo más de flojera que he hecho en toda mi vida. Y cansado, repetitivo, terrible. Y esto fue una experiencia que luego dejé ahí en un cajón, que luego me di cuenta más al futuro que me marcó. Pero después de trabajar en esta empresa, decido salir y me contratan como director de una empresa de brokeraje de transporte. Entonces, como brokeraje, eres un intermediario. No digo 3PL porque no teníamos almacenaje, pero realmente trabajábamos con tecnología para conectar a transportistas con empresas que necesitaban servicios de transporte. Y aquí es donde verdaderamente viví el problema del flujo de dinero conectado con estos procesos de evidenciar que ya entregaste a flor de piel, porque yo le vendía servicios de transporte como brokerage a los grandes generadores de carga y por el otro lado contrataba a transportistas y yo era quien tenía la necesidad de cobrar lo más rápido posible porque los transportistas me presionaban a pagarles muy rápido por la falta de flujo que tienen. Y entonces aquí es donde me di cuenta los rotos que están estos procesos que involucran papeles, sellos, para hacer llegar estos documentos al generador de carga y que empiece a fluir este dinero. Y después de un año y medio y de hablar con cientos de transportistas, entender que su problema principal es la liquidez, la falta de liquidez para poder crecer, su problema principal para poder desarrollarse como empresarios, para poder crecer su negocio, mejorar su calidad de vida lo que te ponen en number one es tener mejor flujo efectivo y liquidez. Fue cuando tuve un momento de iluminación, epifanía, y dije, aquí falta que exista una solución que ayude a streamline o alinear estos procesos manuales y llenos de ineficiencias para hacer que el dinero fluya en esta industria. Y así es como fundamos Solvento en el 2021. Increíble. Y dentro de lo que hacen en Solvento, ¿cómo conectan? O sea, de forma muy concreta, ¿qué conectan en el proceso del flujo de efectivo? Nosotros lo que hacemos es conectarnos con los generadores de carga o los 3PLs o los brokers desde su planeación. Todos tienen una planeación. Oye, vamos a mover ciertas cargas con estos orígenes, con estos destinos, con este tipo de unidad, con este proveedor, con esta tarifa. Después de esto, y por regulación, antes de cargar hay que generar la factura y la carta aporte. Entonces nosotros también ayudamos a que este proceso sea inmediato, súper eficiente. Ayudamos a validar que el documento esté correcto. Se realiza el servicio y conectados al transportista ayudamos con el proceso de recuperación de la evidencia de entrega o la prueba de entrega. Ayudamos a validar si existen dentro del trayecto gastos accesoriales, porque muchas veces ya cuando vas a meter a liquidación, le tienes que decir a tu cliente, oye, adivina qué, tuve que contratar una maniobra y me la tienes que pagar.
No lo tenía planeado, no estaba incluido en mi tarifa ni en mi factura. Y ayer hay otro proceso de aclaración e ineficiencias para poder aprobar ese reembolso o pago de esa maniobra, que es parte de un gasto accesorial. Nosotros estamos implementando también tecnología para que quede todo validado y transparente y que en el momento que se entrega la mercancía y se cierre el viaje, podamos de manera digital recuperar, mostrar esa evidencia al generador de carga y poder detonar el proceso de pago instantáneamente. Muchas veces estos procesos pueden tomar, en casos exagerados, hasta 30 días. Yo diría que en promedio 7 a 15 días es lo que nos encontramos en la industria. Pero para un transportista, el acortar su proceso de pago 7 días es la diferencia entre tener un mes con utilidades o no. Y en el momento que triggereamos y resolvemos la validación de la entrega, le ofrecemos al transportista un crédito para que pueda adelantar su cobranza, porque la mayoría de los generadores de carga, perdón, pagan con una política de crédito de 15, 30, 45 o hasta 60 o más días. Y nosotros, con un producto de crédito que esté integrado a este software, les ofrecemos que puedan tomar la decisión totalmente opcional de poder adelantar su pago. Y entonces así estamos llegando a nuestra visión de poder ayudar a los transportistas a que puedan cobrar contra entrega y que el flujo de dinero o capital de trabajo no sea un mitigante para que puedan competir y crecer. Sí, claro, y les conectas el punto de cobranza y un factoraje, ¿no? Donde pues, les Exacto. plantas todas sus entradas. Y estamos empezando a experimentar ya con productos adicionales que van a ayudar a ambos, tanto al generador de carga como al transportista, como es ayudarlos con crédito para mantenimientos o refacciones. Esto también ayuda a que el camión se siga moviendo. Créditos para combustible, créditos para adquirir más camiones. Todo esto va a generar un círculo virtuoso y también al generador de carga lo va a ayudar con uno de sus principales dolores en temas logísticos, que es la capacidad y la disponibilidad de camiones o proveedores para cumplir con su nivel de servicio, con su demanda. Claro, y en temas de comercio internacional, los freight forwarders, ¿trabajan con ellos o cómo es este proceso? ¿Cómo cambia? Hoy, con los freight forwarders que están enfocados en comercio internacional, donde nuestra solución les agrega muchísimo valor, eso en su operación nacional, porque hoy Solvento está integrado y está hecho para resolver los procesos de pago con proveedores mexicanos. Entonces, muchas veces los forwarders, cuando le ofrecen una solución integral a sus clientes, board to board, tienen que contratar transportistas para mover los contenedores de los puertos, de las terminales a la puerta del cliente. Y normalmente contratan transporte terrestre, carretero. Y ahí es donde tienen el mismo dolor de conseguir capacidad, conseguir mejores tarifas, negociar y para tener leverage o argumentos y ventajas para negociar buenas tarifas, lo mejor que puedes hacer es ofrecer pagos extraordinarios y pagarle rápido a tus proveedores. Y eso es lo que Solvento le da a los forwarders, a los brokers, a los embarcadores. Una garantía de que van a pagar de maravilla. No puedes pagar más rápido que si usas Solvento y eso te da una ventaja competitiva a la hora de salir al mercado a conseguir proveeduría. Claro. Y en este sentido, en los puertos hay retrasos, hay incremento en costos. Ustedes también se meten en esa planeación de costos extraordinarios y básicamente cómo se hace, ¿no? Ellos suben los archivos de la cobranza y eso ya te llega al sistema y se hace un solo número o cómo funciona. Nosotros estamos hoy enfocados en los pagos a transportistas carreteros. Entonces, los cargos adicionales que suceden en los puertos, podemos ofrecer a esos proveedores portuarios Sí. una solución financiera y de pago anticipado. Lo que tenemos que mapear y entender es cuál es el proceso para validar que ese servicio
y regresando a lo que platicábamos en un principio, el principio de tener una prueba de que el servicio está concluido de manera satisfactoria y con eso podemos meterlo dentro de la plataforma de Solvento para agilizar el pago y también ofrecer un factoraje para que puedan adelantar esos proveedores su cobranza. Y tenemos muchas alternativas y formas de conectarnos con nuestros clientes y empezar a recibir su planeación. Es a través de integraciones por API, a través de layouts muy sencillos que tú puedes descargar para llenar a través de reportes desde tus sistemas, Exceles verdaderamente sencillos que eh, hacen que el sistema sea muy ágil. Y tenemos una integración con el SAT. Esta es una parte muy importante de nuestro producto. La integración que tenemos con el SAT nos permite extraer automáticamente las facturas y las cartas porte de los proveedores. Y con esto poder eh, evitar un paso más en el proceso, que es sube la factura. Que eso es algo que los jugadores logísticos han batallado muchísimo, que es pedirle a los proveedores que manden las facturas. Nosotros extraemos automáticamente factura, carta, aporte y estamos ahorita en el primer trimestre del año también automatizando la generación del complemento de pago, que es eso, otro requerimiento del SAT, que cuando tú le pagas a un proveedor, para poder cerrar el movimiento de forma contable, tu proveedor tiene que generar un complemento de pago. Y entonces estamos evitando que estas interacciones, que la mayoría de las veces suceden por correo electrónico, eliminándolas. Y esto pues, le regresa muchísimo tiempo y le ahorra mucho dinero a los usuarios y a todo el ecosistema. Claro. Y Jaime, tenemos también que la logística en México se ha manejado históricamente de forma muy tradicional y también por eso surge Solvento. Me gustaría escuchar cuál ha sido este reto, la aceptación de un sistema digital complejo para un cliente como un transportista. Mira, pero, empezamos la conversación con una pregunta increíble que es, ¿qué es el cambio para ti? Y el cambio representa, y regresando, algo que sabemos que, o con la información que tenemos que va a funcionar de mejor manera en nuestro beneficio, pero, pero naturalmente el cambio genera miedo, ansiedad y requiere de esfuerzo. En una industria tan tradicional como ha sido la del transporte, definitivamente nos hemos enfrentado a un reto importante de resistencia al cambio. Y sí, creo que Estados Unidos tenemos la suerte y la maldición de ser vecinos. Creo que tenemos más cosas positivas por ser vecinos de Estados Unidos, pero la verdad es que Estados Unidos es referente en muchos aspectos, principalmente en tecnología y en mejores prácticas. En Estados Unidos ya no existe la prueba de entrega física, el papel, para comprobar que el servicio de transporte fue concluido de forma exitosa. Y aquí en México seguimos muy atrasados. Y yo creo que todos sabemos que hoy en día, en una era donde ya tenemos ChatGPTs, en donde tenemos drones que hacen shows con dragones, en donde tenemos coches que manejan solos, yo creo que todos sabemos perfectamente que la tecnología para eliminar el papel de este proceso en particular existe. Y esa tecnología es la que en Solvente estamos proponiendo. Entonces, necesitamos, y creo que tenemos una responsabilidad desde la parte hasta arriba de la cadena de valor, que son los grandes embarcadores de este país, los grandes generadores de carga, los grandes fabricantes que mueven mercancía. Al final son los que ponen las reglas. Y necesitamos que todos estemos empujando el cambio para que lo aceleremos y para que nos volvamos más competitivos, porque tener estas ineficiencias en el proceso, lo único que hacen es que vayan perdiendo utilidades y valor a lo largo de toda la cadena. Pues es una analogía como si tuviéramos una tubería llena de hoyitos, de fugas, y donde esté saliendo y fugando utilidad y valor que se podría quedar dentro de las empresas y se está fugando por estas ineficiencias. Entonces, lo que yo te diría es, hemos tenido una experiencia retadora. Muchas veces las empresas tienen esta mentalidad de, pero llevo haciendo las cosas así 20 años, ¿por qué voy a cambiar?
Y muchas veces tiene que ver con el impacto que vamos a generar a todo el ecosistema y no solamente a nosotros. Tenemos que pensar en mediano y largo plazo. Y tocas una parte importante sobre la aceptación y el por qué necesito cambiar esta parte, pero también en el sentido de confianza, ¿no? Llevo teniendo esto durante los últimos 20 años, esto me da la confianza. ¿Cómo estás gestionando esta confianza con una tecnología que ellos no conocen? Y tocas un tema importantísimo, porque si vamos a lograr convencer a una empresa que lleva 20 años haciendo las cosas de cierta manera que cambie, el primer ingrediente que tiene que existir en la ecuación es confianza. ¿Y cómo estamos construyendo confianza? La verdad es que la confianza se construye con mucho trabajo y no con palabras, con acciones, con casos de éxito, con evidencias, con relaciones, con reputación. Y así como digo que se construye con mucho trabajo, se puede destruir con muy poco y hay que ser muy cuidadosos. Nosotros en Solvento tenemos muy claro que la confianza que tenemos que construir, la reputación, es clave para nuestro éxito. Y es por eso que hemos invertido mucho en tener los estándares más altos de seguridad, de información, de privacidad de datos. Tenemos una certificación que se llama ISO 27001, que es la certificación de seguridad, de ciberseguridad y privacidad más importante en el mercado. Y pues, nos lo tomamos muy en serio. Invertimos mucho y creamos relaciones muy cercanas con nuestros clientes. Y sabemos que haciendo las cosas bien y cuidando y obsesionándonos con el cuidado de nuestros clientes y en verdaderamente en construir valor a mediano y largo plazo, vamos a seguir poniendo estos granitos de arena en nuestra reputación y cada vez vamos a tener más aceptación y confianza en el mercado, que es lo que queremos lograr para ser un referente y ser una empresa que se considere un referente y quien puede ser la verdad en temas de validación y auditoría de evidencias. Esa es la clave que detona los pagos. Sí. Y Jaime, ¿cuál fue el error aprendizaje más importante que tuvieron cuando empezaron con Solvento? Mira, yo soy muy romántico y un eterno optimista. Y eso puede ser bueno, pero muy peligroso. Porque cuando arrancamos y seguimos obsesionados con ayudar a los transportistas de México. Y salimos a acreditar y ofrecer el producto de forma directa a los transportistas, con un poco un exceso de confianza y bajo entendimiento del riesgo. Y nos llevamos lecciones y raspones. Yo, a ver, yo soy un fiel creyente de que la mayoría de los seres humanos y de los transportistas allá afuera son buenas personas y quieren hacer las cosas bien. Pero desafortunadamente, y por falta tal vez de, a veces, educación financiera, planeación o por la estructura del mercado, muchas veces tienen mal administrados los negocios y necesitan apoyo y también por este crunch de capital de trabajo del que estamos hablando. Entonces nos llevamos lecciones importantes y la principal es ser un poco menos idealista, ser más data driven, entender mejor los riesgos y, pues sí, no tener un exceso de confianza y validar y ser un poco más precavido. Y eso lo hemos ido iterando y hoy, el Solvento que es hoy, después de esos aprendizajes, es una herramienta que se integra a los generadores de carga, a los embarcadores, a los 3PLs. Y eso nos ha permitido mejorar muchísimo nuestra perfil de riesgo y el éxito que tenemos con nuestro producto. Y nos permite llegar a más transportistas y poder ofrecer los productos de crédito a más transportistas gracias al apalancamiento y a las soluciones de tecnología que hemos construido del lado de la generación de la demanda. Claro. Sí, importantísimo entender esta parte. Hoy en día, ¿cómo se acercan a ellos? A ver, tenemos un equipo comercial, tenemos una estrategia también de generar alianzas estratégicas.
con con TMS, sistemas de geolocalización, seguros, y estamos creando un ecosistema para poder llegar a los generadores de carga o a las empresas que agregan a muchos transportistas para poder implementar la solución end-to-end que ayuda a automatizar la validación y el pago, y así llegamos a más y más transportistas, que ese es nuestro foco. Nuestro norte es cada vez tener más transportistas activos, interactuando con la plataforma y con los productos de Solvento de forma diaria. Y para hacer eso, queremos cada vez más implementar nuestra solución de automatización de pagos y validación con los pagadores o contratantes de transporte. Claro. En los últimos años se ha visto mucho más el auge del nearshoring, ya tiene muchos años, pero estos últimos 4 o 5 años ha sido mucho más que se habla. ¿Lo han visto reflejado directamente en ustedes en crecimiento de transportistas en México? No tanto, o sea, y ese creo que es un reto muy importante. Hemos visto más el nacimiento de intermediarios, brokers, pero transportistas, que al final del día es lo esencial, no hemos visto el incremento o el crecimiento necesario de empresas transportistas para hacer frente a la gran oportunidad de demanda que trae el nearshoring. En Solvento estamos empezando a trabajar con empresas americanas que están desarrollando sus servicios transfronterizos y intraméxico, contratando a transportistas mexicanos. Y muchas veces llegan estas empresas americanas y no tienen la infraestructura para pagarles. Y nosotros estamos integrándonos a las empresas americanas para ofrecer la infraestructura de pago y auditoría. Pero yo creo que hay que tener ahí el foco muy claro en promover e impulsar el desarrollo de nuevas empresas de transporte, o por lo menos que las pequeñas y medianas crezcan para poder hacer frente a la demanda que trae Nearshore. Sí, totalmente. ¿Y cuáles serían los principales retos para lograr una mejor logística en México, más eficiente, más conectada, más financiada? Yo hablo de tres retos que para mí son fundamentales. El primero, agregaría un cuarto, pero el primero, y no necesariamente en orden de importancia, pero el primero es el que estamos hablando, liquidez. El sector necesita liquidez, los transportistas necesitan agilizar y optimizar su capital de trabajo, cobrar rápido y tener productos de crédito que les permitan crecer. Y ahí es donde estamos hiper enfocados en Solvento. En segundo lugar, seguridad. Carreteras. Las carreteras tienen que ser seguras. Los transportistas y los operadores tienen que sentirse seguros en las carreteras. Y esa es una de las principales razones, en mi opinión, por las que no hay más transportistas. Porque pues nadie quiere estar operando en las carreteras con ese riesgo que representa. Claro. El tercero, que tiene mucho que ver con el segundo, con la inseguridad, pero es no hay operadores. Hay una falta de operadores tremenda. Entonces los operadores están rotando entre empresas de transporte y pues, esto hace que hayan muchos camiones estacionados porque no hay quien los maneje. Tenemos que desarrollar operadores. Y para que hayan operadores hay que pagarles mejor. Para pagarles mejor hay que mejorar la liquidez y para que hayan operadores hay que hacer que las carreteras estén seguras. Y el último, que es un reto que creo que muchas empresas han intentado resolver y están trabajando fuertemente en resolver, es en la eficiencia y el balanceo de las cargas para que los camiones transiten cargados y reduzcamos la cantidad de camiones que hay vacíos en las carreteras. Y esto se logra con visibilidad y colaboración. Pero hay muchos camiones y esto impacta tremendamente en la rentabilidad de las empresas y al final del día son costos que se trasladan al consumidor. Entonces hay un beneficio enorme si logramos tener más colaboración y transparencia para que los camiones transiten cada vez más cargados y menos vacíos. Y eso, pues al final del día hay una creación de valor muy importante, si se logra. Claro, y me encanta, porque
pues también está habiendo mucho cambio, pero se necesitan estos cuatro pilares para entender cómo trabajarlos, ¿no? ¿Cómo ves? 100%. O sea, ¿qué tendencias crees que se van a ver en los próximos 5 años? ¿Cómo pinta la logística mexicana en los próximos 5 años en el sentido de conectividad, de accesos, de transporte? A ver, yo creo que a nivel global todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial. Y sí, creo que vamos a empezar a ver algunos agentes automatizando y nosotros ya estamos empezando a integrar productos de inteligencia artificial, customer facing en Solvento. Pero creo que el primer paso que la logística tiene que lograr en México es la digitalización. Sin digitalización y sin orden, no hay inteligencia artificial. Y siguen habiendo muchos procesos manuales y con papel en esta industria. Entonces, lo que yo te diría es que debemos de consolidar la digitalización, eliminar los papeles, y ya podemos dar el siguiente paso a las grandes tendencias, que es la inteligencia artificial. Creo que esa es, por lo menos en la logística, la tendencia más importante. Creo que a nivel tecnológico hay otras que están desarrollándose de manera importante en el mundo, pero específicamente para el transporte, inteligencia artificial, que nos ayude a eficientar las cargas, que nos ayude a predecir incidentes de seguridad, que ayude a validar evidencias, que es lo que estamos haciendo nosotros. Sí, ya hoy en día y hace un par de años se empieza a ver este movimiento que va a ser mucho más fuerte, o sea, en eficientar todas las rutas, las cargas, los sistemas, accidentes, seguridad. Y esto también crea más confianza, ¿no? En el conductor, en las unidades. Total. Al final se trata de transparencia y la transparencia detona confianza. Si Claro. sabemos y detona colaboración, ¿no? Y es algo que creo que en México tenemos un reto de desconfianza cultural. Y si logramos romper esa barrera, creo que vamos a lograr cosas muy grandes. Es una diferencia cultural clave, en mi opinión, entre los americanos y los mexicanos. Ellos son muy, muy abiertos a la colaboración. Claro. Y retomando un poco a la parte personal de cómo es que llevas Solvento, me gustaría escuchar como líder, qué habilidades has tenido que desarrollar o consideras esenciales para gestionar una empresa de este giro, para mantener a tu equipo motivado con todos los desafíos que involucra la logística. Qué buena pregunta. Yo creo que lo primero es obsesionarse con el problema que estamos resolviendo y no con la solución, porque un problema se puede solucionar de muchas formas y tenemos que estar abiertos a siempre escuchar al cliente. Y creo que esa es una habilidad importante como líder, de no obsesionarse con una idea, sino mantener una apertura para rodearte de un equipo más talentoso que tú y juntos poder ir iterando de forma constante para llegar a la mejor solución que sea la que acepte el mercado y los clientes. Entonces, esa es una. Y, y la otra, yo te diría que es convertirte como líder en un facilitador. Al final, creo que ese debe ser el rol de cualquier líder, es poder comunicar de forma clara cuál es el objetivo que tiene tu equipo y tú quitarte el camino, dejándole claro a la persona que tú eres una herramienta en su baúl de herramientas y que puede utilizarte para lograr sus objetivos en cualquier momento. Entonces, esa filosofía a mí me ha ayudado mucho con temas de liderazgo. Qué increíble. Y demuestra mucho la forma en la que has llevado también la empresa, ¿no? La forma en la que confían en un líder, en la forma en la que se desenvuelven ellos, porque la creatividad de cada uno y la perspectiva va siendo inmensa si tienen el apoyo. 100%. Y ha sido la parte de las partes que más he disfrutado del camino, es armar y aprender del equipo.
Qué increíble. ¿Y para esto tienes alguna frase o mantra en tu vida que lleves día a día? Mm, Se me ocurre una, no como tal, pero se me ocurre una que repito mucho, que es hay que tener impaciencia con las acciones, pero paciencia con los resultados. Soy una persona que tiene mucho drive y me gusta ir muy rápido, pero y muchas veces tengo que repetirme esto para saber que las cosas increíbles toman tiempo y hay que tener paciencia. En las tasks que hay que hacer para llegar a ese resultado, ahí no hay que tener paciencia y hay que ir muy rápido. Me encanta. Sí, porque a veces se puede involucrar mucho la idea de vamos a hacerlo, y las cosas que más toman tiempo son las que más proceso hay, ¿no? Ujú. Y para finalizar, Jaime, ¿tienes algún último mensaje que quieras dejar, algún call to action a la logística mexicana? Sí, tenemos que evolucionar, eliminemos ineficiencias, papeles, y yo estoy a sus órdenes para poder platicar y en grupo se logran mejores ideas y se refinan y tenemos que volvernos un referente mundial como hub logístico y para eso tenemos que dar el siguiente paso en términos de digitalización e implementación de tecnologías. Entonces, encantado de conectar con cualquier persona que escuche esta entrevista, esta conversación. Me pueden buscar en mi correo, jaime@solvento.com y nada, disfruté muchísimo la conversación, Isaac. Muchas gracias. Nos quedamos con una muy buena plática de un aspecto que se habla mucho, pero que no se concreta tanto. Y ahorita nos lo explicaste de una forma muy concisa, y es increíble que lleven haciendo esto y estén buscando colaborar, creando soluciones en un mercado que busca mucho esto, ¿no? Gracias por sumarte a Logistics Talks, por ser parte de Neuron Business y por esta plática, Jaime. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme y espero que sea la primera de muchos. Eso será, Jaime. Hasta la próxima. Gracias.